Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende la hora que nos estén viendo los amigos de Colectivos. Colectivos es una plataforma que intenta presentar la problemática nacional e internacional desde una perspectiva diferente de lo que pueden presentarse los medios tradicionales de comunicación, donde las noticias se convierten en flash. Es decir, frente a una noticia de un problema de salud, enseguida viene otra noticia de la farándula. Es decir, no tiene nada que ver con la contextualización de los problemas. En Colectivos y en otras plataformas progresistas estamos haciendo una propuesta de analizar las cosas de distintos ángulos para que la gente pueda tener una visión más amplia, más clara y pueda comparar y sacar su propio criterio al respecto. Hoy tenemos una gran compañera especialista en el tema de salud, Inti Cori Quevedo Bastidas. Es médica especialista en salud pública y con experiencia en control de enfermedades. Fue subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública y actualmente docente e investigadora. Es una persona de enorme experiencia que nos puede ilustrar en un tema tan serio como el tema que en este momento sucede en el Ecuador. Inti, yo quisiera que tú nos expliques un poco qué es lo que está pasando en Taisha, en Morona, Santiago. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación de esas poblaciones en el tema de salud y en el tema general dentro de lo que significa el Ecuador en su conjunto? Buenas noches, muchísimas gracias, estimado Pepe. Un saludo para todas las personas que nos están viendo ahora. Efectivamente, digamos, el país entero se ha enterado, nos hemos enterado de la difícil situación de salud que están viviendo las personas, los ecuatorianos y las ecuatorianas que viven en la Amazonía, que viven en Moreno, Santiago y sobre todo en el cantón Taisha, ¿no? Hemos tenido las últimas noticias de fallecidos, de niños fallecidos. Hasta el momento se conoce que son 8 niños. Esa es la información oficial que nos da el Ministerio de Salud. Y que entre ayer y hoy, me parece, o antes de ayer y ayer, que ya se ha dado un diagnóstico de una enfermedad zoonótica, una enfermedad transmitida por animales, en este caso la leptospirosis, y que a causa de esta enfermedad se ha dado el fallecimiento de estos niños. Lo doloroso, digamos, y lo duro de esta noticia es que la leptospirosis es una enfermedad absolutamente tratable y diagnosticable, es decir, nadie debería morir por leptospirosis porque hay tratamiento, un antibiótico muy sencillo, muy fácil de acceder, digamos, entre comillas. Por lo tanto, para quienes hacemos salud, y yo me imagino que también para muchas personas más, es una noticia muy dura porque son muertes totalmente prevenibles. Entonces, ahí más bien nos preguntamos qué está pasando con el Estado, qué está pasando con las estrategias de prevención y control que se deberían tener en todas partes. Digamos, el Ecuador es un país megadiverso, por lo tanto, así como hay estrategias para las ciudades, también tienen que haber estrategias para el sector rural y también han habido y deberían haber estrategias para la Amazonía, para el contexto amazónico, en donde son comunidades que viven alejadas, con difícil acceso, que posiblemente se tiene que llegar en avioneta, se tiene que llegar en canoa y demás, pero digamos son las obligaciones que tiene el Estado para garantizar la salud de estas personas. Inti, pero se ha hablado mucho de tosferina, de fiebre amarilla, que son enfermedades
existe la vacunación. ¿Tiene que ver eso con lo que tú estás diciendo de este brote que se ha planteado? Y esa primera pregunta. Y en segunda cuestión es cómo se atiende, cómo se debería atender en los sectores rurales, apartados. Porque existen centros de salud, evidentemente, en la ciudad, variados. Pero para ti o no, hay un descuido en el tema de los sectores rurales más pobres. ¿Cuál es el planteamiento de salud pública en los sectores más lejanos y pobres del Ecuador y de los países nuestros latinoamericanos? Sí, digamos, el modelo ecuatoriano, que digamos es una recomendación regional, muchos países, creo que me parecería que muchísimos países del mundo tienen este modelo porque obedece a una recomendación internacional que el modelo se llama MAIS, que es el modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria. Entonces, a partir de este modelo, lo que nos dice es que debe haber un fuerte contingente de primer nivel de atención primaria, que son los centros de salud, que es la base del sistema, que es la puerta de entrada del sistema, y que cuando se necesite, digamos, mayor complejidad, estos pacientes deberían ser referidos a hospitales y que van subiendo de complejidad, ¿no? Que son generales, especializados y demás, dependiendo de la patología. Pero la base del sistema, digamos, es la comunidad con los centros de salud, ¿no? Con el primer nivel de atención. Obviamente, estos centros de salud deben de estar abastecidos, deben de contar con el equipamiento necesario, deben de contar con la capacidad diagnóstica y de tratamiento necesario, deben de contar con personal necesario, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando tenemos zonas rurales o zonas alejadas de las grandes ciudades, es difícil conseguir primero personal de salud que quiera ir a estos lugares que son alejados. Entonces, generalmente los países, los estados crean incentivos, ¿verdad? Para que una persona, un profesional, ya sea una enfermera, sea un odontólogo, o sea un médico o un laboratorista clínico, ¿verdad? Quiera optar por una plaza que está alejada de las grandes ciudades, pero que tienen ciertos beneficios. Eso existió en algún momento, existían bonos de residencia, existían una serie de incentivos que hacían que los profesionales quieran ir. Por otro lado, la política de becas también, cuando se becaba a médicos especialistas, en el contrato de la beca lo que decía es que luego tenían que devengar en donde el Estado lo necesite. Usted podría ser de Quito, pero si el Estado necesita tener un pediatra en Esmeraldas, tener un pediatra en Morona, Santiago, pues efectivamente usted tenía que devengar esa beca. Cuando esta política de incentivos para abastecer las zonas alejadas o de difícil acceso no existen, es muy difícil conseguir personal que quisiera ir a estos lugares. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Entonces, para tener abastecimiento, porque entre comillas, lo sencillo sería construir centros de salud, entre comillas, porque ya estamos viendo que en los últimos años no se ha construido ni un solo centro de salud nuevo. Pero digamos que lo sencillo sería construir y lo difícil es conseguir personal que quisiera ir a esas zonas de difícil acceso, ¿no? Pero bueno, para eso, digamos, el Estado tiene que ofrecer un paquete de incentivos, lo recomienda la OMS. La OMS incluso les dice a los países, miren, ustedes pueden tener estos 10, 11 puntos para incentivar a su personal a las zonas de difícil acceso, para garantizar el derecho a la salud. Cuando son zonas poco pobladas también, se trabaja y se educa y se trabaja con la comunidad para que la comunidad también pueda reconocer signos de alarma ante, ¿verdad? Diferentes enfermedades y de esta forma salir de la comunidad y buscar ayuda. Entonces, por un lado, es la oferta, es decir, los servicios tienen que estar accesibles a la población, pero por otro lado también hay que trabajar con la demanda, es decir, con las personas. Hay que capacitar a las personas, generar habilidades en las personas para que las personas puedan decir, ¿sabes qué? Estamos muy enfermos, algo está pasando, el niño está grave, vamos a sacarlo de la comunidad, organizamos a la comunidad
para salir, cruzar el río y poder llegar a un centro de salud, ¿no? Entonces es de dos vías, es decir, el Estado tiene que estar presente en la respuesta, pero el Estado también tiene que capacitar a esas personas, trabajar con los líderes comunitarios para que incluso con los chamanes, incluso también con parteras, ¿verdad? Con toda esta red de salud intercultural y demás, para poder hacer un engranaje y que de esta manera no se ponga en riesgo la vida de las personas. Entonces, digamos, es muy doloroso que 8 niños hayan fallecido, que no se hayan aplicado todas estas estrategias, que no hayan habido previamente, digamos, equipos de salud que hayan visitado las comunidades. Puede ser que no vayan todos los días, digamos, pero sí cada semana, sí cada 15 días. ¿Para eso qué se necesita? Combustible, vehículos, avionetas, canoas, que el Estado tiene que proporcionar para poder llegar a estos puntos, ¿no? Entonces, de esa manera, el Estado garantiza la salud de toda su población en la diversidad, digamos, de formas de vivir que tienen todos los ecuatorianos. Fíjate, conocemos de algunos países, yo he visitado, donde hay un trabajo en las comunidades de medicina familiar. Es decir, porque tú en la ruralidad tienes distancias que recorrer, ¿no? No hay una concentración de población. Entonces, esas brigadas tienen que estar permanentes. No, a ver, no son brigadas para empezar. Es una cuestión constante de salud familiar que visitan periódicamente a la familia para ver su estado de salud, ¿verdad? Y poder, en caso necesario, trasladar a esa persona a un centro especializado de primero o de segundo grado. Entonces, de hecho, pregunto, ¿se ha hecho en el Ecuador en estos últimos años? ¿Cómo tú lo evalúas? Porque evidentemente, no sé si tú sabes más que yo, pero si esto realmente se ha dado o no se ha dado, o se ha descuidado, como fue antes, como es ahora. Desconozco los indicadores de esfuerzo, digamos, es decir, cuántas veces intentaron ir, fueron, llegaron o no, pero lo que estamos viendo son indicadores de resultado. El resultado es que tenemos 8 niños fallecidos, 8 niños ecuatorianos fallecidos por una enfermedad que es absolutamente diagnosticable, que es absolutamente tratable y que tiene cura. Entonces creo que ese es uno de los resultados más duros y que nos interpela a todos los ecuatorianos para decir, oigan, algo no estamos haciendo bien. Y yo no creo que sea solo alguna cosa que no estamos haciendo bien, sino varias cosas que no estamos haciendo bien. Porque, digamos, los ministerios de salud en la región, que son más o menos bastante parecidos, tienen un sistema de vigilancia. ¿Qué es el sistema de vigilancia? El sistema de vigilancia, como su nombre le indica, es un sistema que tiene una serie de indicadores para que los entes administrativos, es decir, las direcciones distritales, las coordinaciones zonales, las subsecretarías, las direcciones nacionales, estén alerta en el momento que algo suceda. ¿Ya? Obviamente el sistema de vigilancia parte desde el médico que está en la atención cuando él da la alerta y él dice, oye, tengo primero ya un fallecido por estas causas, luego tengo 2, luego tengo 3, algo está pasando. ¿Ya? Entonces entra la investigación epidemiológica a decir cuál es la fuente común, es decir, cómo se contagiaron justamente son niños escolares, fue en la escuela, fue en la casa, ¿en dónde? Entonces los sistemas de vigilancia lo que buscan es prevenir frente a alertas, frente a sospechas, incluso frente a rumores, porque también hay el sistema de vigilancia basado en esto, en lo que diga la comunidad, y de esta manera, digamos, el personal de salud se alerta y dice, vamos a investigar porque algo está pasando. Pero, digamos, si tú tienes 8 fallecidos, parecería que no tienes sistema de vigilancia. O sea que finalmente cualquier persona, no hace falta estudiar salud pública, no hace falta estudiar epidemiología para saber que algo sucede cuando tienes 7, 8 niños fallecidos en una misma comunidad. Entonces quiere decir que todo tu sistema de prevención, de vigilancia falló. Falló y tienes que revisar qué está pasando porque esto te puede volver a pasar. Pasa con tosferina, pasa con fiebre amarilla. Entonces vemos en tosferina que efectivamente ya tenemos fallecidos, hemos duplicado, casi triplicado los casos en comparación a los años anteriores.
y, digamos, esto debió alertarse. ¿Para qué sirve estos sistemas de vigilancia también? Es decir, además para tomar medidas, para prevenir muertes, pero también para comunicar a la comunidad, porque las personas toman decisiones todos los días. Todos los días hay una madre, hay un padre, hay una familia que está pensando, ¿me vacuno, no me vacuno? Voy a la sierra, voy a la costa, voy a la Amazonía, uso mascarilla, no uso. Todos los días las personas toman decisiones. Por lo tanto, la comunicación en riesgo, lo que digan las autoridades es muy importante para que las personas tomen decisiones. Yo he recibido un montón de preguntas en este feriado para decirme, oye, ¿será que me puedo ir a la costa? ¿Será que me puedo ir al noroccidente de Pichincha? Porque las personas están tomando decisiones todos los días. Entonces, la comunicación en riesgo no es solamente para tranquilizar, entre comillas, a la población. No, es para dar información precisa, elevar el nivel de riesgo, de la percepción de riesgo y que las personas se cuiden. Entonces, la comunicación, cómo se dicen, cómo se informa en los temas de salud también es importante. Lo vimos en la COVID-19, vimos cómo lamentablemente algunos presidentes muy lejanos de los aspectos científicos hicieron que muchas personas en Estados Unidos se intoxicaran precisamente por la mala comunicación que tenían las autoridades. Entonces, es importante, además de la alerta y respuesta de todo lo que tiene que hacer el Estado para prevenir enfermos y prevenir muertes, cómo se dicen las cosas también para explicar a la población. Entonces, parecería, y esto nos duele muchísimo, que no aprendimos mucho después de la COVID-19, después de los errores comunicacionales, no solo en el Ecuador, lo vimos en el mundo entero, ¿verdad? Parecería que no aprendimos mucho y que frente a otras epidemias, frente a brotes como estamos teniendo ahora, estamos cometiendo lamentablemente los mismos errores. Mira, Inti, pero tú hablas de 8 fallecidos, pero hay una sintomatología que el médico tiene que detectar. Es decir, si yo veo que hay un niño o dos que tienen una problemática, vómito con sangre, etcétera, antes que se agrave y antes que se expanda, yo inmediatamente hago la alerta, hermano, y busco avionetas, busco formas, pero no voy a esperar 8 personas muertas. Es una barbaridad, lo cual es de sospechar claramente lo que tú estás diciendo. No hay un trabajo de prevención en salud, no hay un trabajo de médicos y auxiliares que sean capaces de hacer el trabajo en las comunidades. Eso está claro, porque si no, no hubiera llegado a ese extremo, según lo que tú estás planteando, que son reglas básicas que da la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Entonces, también esto se relaciona con el tema de lo que pasa en las grandes ciudades, con las filas que hemos visto en los hospitales, en los centros de salud, gente durmiendo en la calle para esperar que le den un turno, y le dan un turno muchas veces para que 2 y 3 meses después, lo cual ¿qué te hace pensar que eso está pasando en el Ecuador? Porque así como en Taisha pasa esto, en Guayaquil y en las ciudades grandes están pasando situaciones graves. Tampoco en medicina, tampoco hay suficientes especialistas. Están trabajando las horas adecuadas los especialistas. Se están haciendo las operaciones como decía en una época, ¿verdad? Cuando se acumulaban las operaciones, trabajar los fines de semana. En fin, ¿cómo ves tú ese panorama desde la perspectiva de tu especialidad? Sí, digamos, es lamentable. Hablamos también de otro grupo de enfermedades, porque digamos, cuando hablamos de la leptospirosis, cuando hablamos de la tosferina, cuando hablamos de la fiebre amarilla, estamos hablando de las enfermedades transmisibles, ¿no? Lo que antes se conocía como las infectocontagiosas. Pero también hemos visto en los últimos meses problemas con las no transmisibles, es decir, con enfermedades que requieren un contacto crónico con los establecimientos de salud, como es la diabetes, la hipertensión y demás. Entonces, estas enfermedades requieren que todo el tiempo, ¿verdad?, los centros de salud estén abastecidos para hacer seguimiento, para dar tratamiento y evitar que las personas se agraven. Digamos, hay un malestar sobre el pago a los proveedores privados, a las dializadoras,
Pero para que una persona llegue a un estadio de un fallo renal, es decir, que ya no sirven sus riñones y que necesita estar en diálisis, es porque esa persona posiblemente no tuvo acceso, ¿verdad?, a el tratamiento antihipertensivo, no tuvo acceso al tratamiento para la diabetes, para tener su azúcar controlada, por lo tanto sus riñones se fueron afectando, ¿no? Y porque, digamos, conocemos el problema que existe con las dializadoras, pero no conocemos el resto del daño que tienen las personas cuando ya no pueden ver, porque también afecta la visión, la diabetes y la hipertensión, cuando las personas posiblemente tengan amputaciones en sus miembros, en las piernas, por la falta de tratamiento. Es decir, vemos ahora sí en todos los ámbitos, es decir, tanto en las enfermedades transmisibles como en las no transmisibles, un deterioro en la salud que ya lo estamos viendo en cifras, ya lo estamos viendo en casos, posiblemente va a aumentar la mortalidad por este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque hay un debilitamiento de las estrategias, es decir, se están debilitando las estrategias, sean estrategias de vacunación, sean estrategias de vigilancia epidemiológica, sean estrategias para prevenir la salud renal, la salud del riñón. Por lo tanto, en este debilitamiento lo que vemos es que hay un agravamiento de las enfermedades en el país. Mira, esto que tú estás planteando es muy importante porque los medios de comunicación tradicionales lo que presentan es el efecto de una causa. ¿Cuál es la causa de los problemas? Y tú estás apuntando perfectamente cuáles son las causas. Es decir, el hecho de que haya problemas de renales es producto de una falta de atención previa. El tema de las presiones arteriales e infartos de corazón son productos de falta de atención oportuna, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante hacer conciencia de eso. Es decir, no escandalizarnos porque pasan estas cosas en las ciudades, ¿verdad?, en los centros de salud, sino que analizar el problema de fondo, que es la falta de una atención integral de salud que justamente tome en cuenta todos estos elementos para evitar que se llegue a extremos con enfermedades que son ya catastróficas y muy complicadas. Entonces, pienso que hay que hacer un trabajo de concientización en la ciudadanía para que no nos quedemos en la noticia flash, ¿verdad?, sino que hagamos un trabajo en los medios de comunicación de tomar conciencia y de presión al sector de salud para que realmente organice un plan y que nos explique cuál es ese plan. Porque lo que siempre sabemos es que han sacado médicos, no hay reducción de presupuesto en el tema de salud y estas cosas son lo que generan justamente estas situaciones que tú estás planteando muy bien. Para ir terminando, hay una cosa que me parece muy importante. ¿Cómo así mañana van a volver a clase, pasado mañana, perdón, el lunes, van a volver a clase los estudiantes y se está pidiendo a los niños que vayan con mascarilla? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que plantean eso? Sí, bueno, primero hay un tema, me explicas, de vacunación que no se ha hecho o sí se ha hecho. Y segundo, ¿por qué pedirle a todos los niños el lunes que vayan con mascarilla? Explícanos un poquito para que la ciudadanía tenga claridad de cómo es esta situación. Sí, entiendo que debido al aumento en el caso de enfermedades respiratorias, hay un aumento sobre todo en tos ferina, que es una enfermedad que se previene a través de la vacuna, a través de la inmunización. Lamentablemente, digamos, el problema que estamos viendo es un aumento de casos, aumento de muertes por tosferina que no debería existir al doble o al triple en comparación con años pasados. Y lo que se busca es que de alguna manera disminuir los contagios con las mascarillas. Sin embargo, yo creo que deberían revisar esa medida. Digamos, yo no sé qué tan eficaz es el uso de las mascarillas por los niños, porque ya sabemos cómo son los niños. Entonces, obviamente, a menores edades de los niños es difícil que hagan un correcto uso de la mascarilla. Ok,
tengo la mascarilla puesta, pero si yo toco con mi mano la mascarilla por la parte de afuera, en donde me caen las gotas con virus o con bacterias, ¿verdad? Tengo las bacterias en mi mano y si toco a otro compañero, el compañero tiene los virus y las bacterias en sus manos. Entonces, ¿qué tan útil es el uso de mascarillas por todos los niños en todas las edades? La verdad es que yo pienso que debería revisarse esa medida, ¿no? Creo que más creo que no es una medida que vaya a reducir contagios y que vaya a salvar vidas. Lo que sí va a reducir contagios es que el sistema educativo sepa cuando tenga alguna persona con síntomas, algún niño con síntomas, tiene que buscar diagnóstico para saber qué es lo que tiene, saber que si es toferina, ese niño debe estar aislado y los contactos del niño también tienen que estar aislados, ¿no? Si todo un curso tiene que irse a clases virtuales, pues tienen que irse a clases virtuales, ¿ya? Si es que tienen la capacidad. Ahora yo me pregunto, ¿todo el Ecuador, todos los niños tienen la capacidad para comprarse la mascarilla o se las va a dar el Estado? ¿Tienen la capacidad para hacer clases virtuales? Bueno, eso es algo que debería revisarse para garantizar, digamos, que todos estén en igualdad de condiciones. Pero yo creo que es una medida que debe de revisarse, sobre todo en niños. No es lo mismo adultos que niños y aún así el uso de mascarilla en adultos también tiene algunos problemas. Entonces, ojalá, digamos, ojalá que les vaya bien, ojalá que la equivocada sea yo, pero yo veo muy difícil que se pueda reducir contagios a través de esta medida. ¿Y cuál es tu sugerencia? Porque yo lo que considero es que el Ministerio de Salud debería dar una información muy amplia a todos los maestros, a las escuelas, de manera muy precisa, reunirlos, conversar con ellos, explicarles para que puedan tener una adecuada información que permita inmediatamente actuar cuando haya un caso de esto. ¿Esa es tu posición? Sí, correcto. Es que el sector social tiene que actuar en conjunto, tiene que actuar coordinadamente. Una epidemia no lo va a enfrentar solo el sector salud. El sector salud lo lidera la respuesta, pero el sector salud necesita coordinar con el resto de sectores. Digamos, una escuela, en todas las escuelas deben de saber a quién llamar, a qué distrito llamar, a qué profesional, a qué servidor público del ministerio de su distrito tiene que llamar. Ellos tienen que saber cuál va a ser su protocolo, su hoja de ruta, a quién tienen que llamar y luego de eso, ¿verdad? ¿Dónde van a diagnosticarse? Porque el gran problema es si tengo síntomas, que es lo que pasó en Taisha, si tengo síntomas y me quedo ahí y no sé qué más hacer. Entonces, ojalá que, digamos, el sector salud tenga la capacidad diagnóstica, es decir, tenga los lugares ya establecidos de los centros, de los hospitales, a dónde van a tomar las muestras, a dónde van a dar los diagnósticos y por otro lado, que los maestros sepan qué hacer frente a eso, ¿no? Es decir, tengo una sospecha, los aíslo. Vea, este niño se va a su casa, se va aislado, ¿quiénes fueron contactos? Estos fueron los otros 20 niños, se van aislados durante, no sé, una semana, 2 semanas, se les hace exámenes, ellos salen negativos y pueden volver a la escuela. Si salen positivos, bueno, se les da tratamiento. Pero entonces todo ese protocolo, ojalá que se haya coordinado correctamente entre salud y educación para poder enfrentar esta epidemia, ¿no? Yo creo que los mensajes en este momento que no es lo más importante llamar a la tranquilidad. Lo más importante es dar la información precisa y correcta para que las personas tomen decisiones todos los días, porque los padres de familia, las personas toman decisiones, si mandan al niño, si no lo mandan, si el niño está enfermo, si va, si no va, el maestro toma decisiones, ¿qué hago? Tengo 2 niños con síntomas respiratorios, ¿a dónde los envío? Entonces, todo eso debería estar claro en las 9 coordinaciones zonales, en todos los distritos de salud, en todos los distritos de educación, para que las personas puedan tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, Inti, por tu información. Creo que Colectivos ha cumplido de alguna forma en una situación tan apremiante como la que tenemos, de tanta inseguridad, de tanta incertidumbre.
que es lo importante. Entonces, creo que esta entrevista va a ayudar. Por tanto, te agradecemos muchísimo tu interpretación, tu conocimiento, tu propuesta, porque creo que es importante que los médicos actúen en el Ministerio de Salud y sobre todo en conjunto con el Ministerio de Educación. Muchas gracias para todos y buenas noches. Muchísimas gracias, estimado Pepe. Un saludo. Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha.